Amigas y amigos de BPI TV, sean ustedes bienvenidos a nuestro espacio, como siempre, todos los miércoles a esta hora de la mañana. También estamos conectados con el este de los Estados Unidos, también estamos conectados en horas de la tarde con España y por supuesto aquí en Caracas, transmitiendo para ustedes a través de nuestras distintas plataformas. Alba Cecilia en directo. La noticia, sin duda alguna, esta semana ha girado y la semana pasada en torno a la excarcelación de algunos presos políticos venezolanos. Vamos a conversar hoy con una mujer luchadora en la defensa de los derechos humanos de hace muchísimos años. Se trata de Teresly Malavé. La doctora Teresly Malavé es abogado, como les decía, defensora de los derechos humanos y actualmente es directora de la ONG Justicia y Proceso Venezuela. Bienvenida, Teresly, un placer tenerte con nosotros aquí en BPI. Gracias, Alba, gracias por la invitación. Además, felicitarte porque has dado una lucha fuerte, pero certera. Sí, gracias a Dios. De verdad que hemos hecho, no solamente yo, hemos tenido un equipo bien cohesionado en cada caso. En cada caso siempre hay esa complicidad, bien sea con las esposas, por ejemplo, en el caso de Gilberto Sojo, que es diputado de la Asamblea Nacional, que salió cuando lo nombraron diputado de la Asamblea, justamente que se incorporó Rosmi Mantilla, Gilberto Sojo. Mi cómplice en ese momento era su esposa, Carolina. Entonces uno va haciendo como que en cada caso tus compañeras, tu fuerza, tu equipo. Y bueno, así es que hemos logrado nosotros salir ¿Cómplices para qué, Teresly? Para conocer todo, los casos, para conocer la situación del preso internamente. Porque, fíjate, esa pregunta me encanta porque me lleva a dibujarte todo tal cual sucede. En estos casos, en este tipo de defensa de presos políticos, no es solamente hacer un escrito y consignarlo y esperar la respuesta del tribunal, sino que hay una serie de actividades que tienes que hacer alrededor de eso, para la cual necesitas aliados. Ustedes son aliados nuestros. Sin los medios de comunicación, nosotros no hubiéramos hecho absolutamente nada. Te pongo ahora el ejemplo de Gilbert Caro. Si nosotros no hubiésemos tenido la complicidad de los medios, no hubiésemos podido sacar el videíto chiquitico que salió diciendo todo lo que había pasado como que en segundos, sí, de Gilbert, el tuitazo, la cosa, todo eso confluye. Las informaciones que nosotros tengamos de adentro, de qué está pasando en el gobierno y qué es lo que están pensando para nosotros poder reaccionar. Es un cúmulo de cosas, es un trabajón agotador. Y hay que tener muchísima pasión, muchísimo aplomo, muchísimas ganas para continuar. No es nada fácil. Esto ha sido una lucha titánica, no solamente mía, en los otros casos de otras organizaciones de derechos humanos. Ahorita nos unimos como 6 organizaciones de derechos humanos que la llamamos Coalición de los Derechos Humanos por la democracia, por los derechos humanos y la democracia. Y allí entonces trazamos estrategias, ya nos estamos uniendo muchísimo más, nos estamos coordinando pues para cada quien aportar a los distintos presos políticos que puedan tener cada organización. Presos políticos. Yo quería comenzar también un poco recordando que desde que hay presos políticos en este país, a raíz de tantas cosas que han pasado con este gobierno, con el gobierno mismo del presidente Hugo Chávez, se decía que aquí no habían presos políticos, que aquí habían políticos presos. Y lo recordaba anoche en una entrevista que estaba viendo que le hicieron de España al presidente Maduro, que dicen que lo arrinconaron fuertemente, y efectivamente la entrevista fue muy dura. Y él hablaba de eso, él hablaba allí de los políticos presos. Decían, bueno, son políticos que están presos por haber cometido irregularidades y haber salido de la ley. ¿Qué cosa que hay un cambio ahí en el léxico del gobierno en este momento? ¿A qué se deberá, Teresly? Se debe a la lucha que hemos tenido y a las denuncias que hemos tenido, a los acompañamientos por parte, por ejemplo, del Parlasur, por ejemplo, la Organización de Estados Americanos. ¿Cómo mantener que los policías metropolitanos son políticos? ¿Cómo mantener eso? Y cuando tú revisas su causa, cuando tú lo cuentas, qué fue lo que pasó, te das cuenta, bueno, pues estos no son presos, no son políticos presos, son presos políticos. Tú puedes mantener, por ejemplo, que Leopoldo López es un político preso, pero que también está preso por motivaciones políticas, entonces, y es un preso de conciencia. ¿Cómo él desmontar todo esto? Es imposible hasta que finalmente lo aceptó. Pero o sea, el gobierno hoy en día reconoce que efectivamente hay presos políticos. Y que porque cuando uno oye un fiscal general
o, perdón, a un fiscal, como en este caso es el caso de Tarek, el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, o escuchas a un tribunal diciendo, hay tantos presos políticos en libertad, está reconociendo totalmente que efectivamente eran presos políticos. No es la forma. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que, bueno, un político puede estar preso porque mató a alguien, o porque atropelló a alguien, o porque estafó, ¿ok? Pero el preso político tiene varios conceptos. Primero está el preso, dentro de nuestra organización de derechos humanos, lo hemos identificado así. Primero está el preso de conciencia, ¿ok? Que lucha porque se restablezca la democracia, por los valores y principios democráticos en el país. Está el preso del poder político, que es, bueno, por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo porque es lapidario. Cuando se inició la Misión Vivienda, ¿tú te acuerdas? Sí, Misión Vivienda la anunció el presidente Chávez. ¿Qué hicieron? Arremetieron contra todos los constructores y, bueno, los empezaron a perseguir a través del sistema de justicia, que lo utilizan para perseguir la disidencia, diciendo que habían cometido estafa inmobiliaria. Ese tipo penal no existe. Pero sin embargo, pues dijeron estafa inmobiliaria, todos ellos se fueron, el gobierno se apropió, es expropiado, y metieron a la gente a vivir en construcciones que ya estaban adelantadas y que el gobierno no había puesto ni medio. Entonces, esos presos son presos del poder. Hay gente que tú ves que molesta, cualquiera de los casos que te pueda nombrar. Yo siempre digo Gilberto Sojo, porque es que fue tan... Él vive en San Agustín del Sur. Y fue haciéndose una gente bien humilde con su esposa Carolina y vivía en el Copito de Voluntad Popular. Y en esa zona, él fue como que en esa zona ganaba siempre el PSUV. Pero empezó a intervenir él con sus compañeros motorizados, con su gente. Y cuando ellos empezaron a hacerse de las actas de votación, a controlar que no les persiguieran sus testigos, a imponerse, empezó a ganar la oposición en esos centros de votación. Ahí ya se hizo molestoso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a quitarlo del camino. Entonces, eso es lo que te dibuja. Y le sembraron explosivos C4. Fue juzgado y torturado horriblemente como terrorista. Y bueno, ya lo sacaron del camino, lo llevaron al SEBIN, pasó todo este trámite, pero fíjate, él fue preso del poder político. Tú tienes un problema con alguien de mucho poder aquí en Venezuela y te quitan del camino metiéndote preso. Los de Banesco. Sí, el mejor caso, el más reciente. El más reciente, sí, yo estoy poniendo ejemplos viejos y míos, pero bueno, vámonos uno reciente. El de Banesco, vamos a llevarnos a toda esta gente, fueron al BOD también, al BOD entonces resulta que después los soltaron y los dejaron, pero fíjate, ¿cómo? A través de la justicia. ¿Por qué? Porque uno le tiene pavor al hecho de estar preso, y en Venezuela estar preso es perder la vida. Vamos a conocer en nuestro próximo corte, bueno, la cantidad de presos políticos que realmente están en una situación abierta todavía a sus causas porque no están en una libertad absoluta. Estamos hablando de excarcelaciones, no estamos hablando de libertad. Hay una diferencia muy grande en eso. Sus causas abiertas, hay un solo caso que entiendo que hay libertad plena de un muchacho menor de edad, pero lo importante es conocer cuál es, desde el punto de vista legal, Teresli, contigo, cuál es su situación actual, pero además también quiero conocer de eso que hablabas, de las torturas, de sus estados físicos, porque bueno, qué mejor ejemplo que verlos una vez que se presentaron allí en la Casa Amarilla cuando los llevan en un autobús a presentarse frente al fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente y algunos otros miembros del gobierno y verles su estado de salud, verlos físicamente, pero eso sí, ahí no se quebrantó nada, duro con sus pensamientos, lo vimos en algunos casos. Vamos a hacer la pausa y ya venimos con más.